Facundo, digamos, vos qué imaginás de esto? Por supuesto que estamos haciendo conjetura política, pero conociendo cómo funcionan las distintas figuras políticas, ¿vos qué creés? Primero, ¿qué crees? Y segundo, ¿qué querés que pase el lunes 15? El domingo ya sé lo que querés, ganar la elección, sacar más votos, llegar a más de 120 diputados, terminar con el quórum de Cristina, eso ya lo sé. Pero ¿qué querés que pase el 15? La única certeza que hay hoy en la Argentina es una oposición responsable, una oposición que no va a empujar el gobierno al caos, como pasó muchas veces del otro lado. Del otro lado, claro. Hay una oposición que quiere ayudar a que gobierne el gobierno hasta el 23. Eso es la única certeza. ¿Qué quiero que pase? A mí me parece que la sociedad el domingo va a reflejar más que un voto, va a reflejar un cambio de rumbo en Argentina. Me gustaría que el gobierno acepte humildemente, cosa que no pasó en septiembre, este cambio de rumbo que le exige la sociedad, y que llame a discutir estratégicamente un país, porque hablando de economía, Claudio me puede corregir, pero el problema fundamental de la economía argentina es la confianza, la certeza, la falta de productividad, y eso implica todo lo que venimos hablando hace tiempo, y vos me escuchás: valor agregado, conocimiento, educación, salud, desarrollo humano, tecnología, innovación, vinculada a la producción, instituciones fuertes, apertura al mundo, y un proyecto de país. A mí me gustaría que el gobierno convoque a un acuerdo estratégico, pero el problema que tenemos en la oposición es que no sabemos con quién negociar o con quién sentarnos a acordar, porque ¿quién gobierna en Argentina? ¿Quién manda en Argentina? Claro. Te pregunto a vos, uno de los periodistas más informados de la Argentina. No se sabe quién manda hoy, imagínate el 15 si le va mal en las elecciones. El segundo punto que es difícil sentarse en una mesa a hablar es que no hay confianza, otra vez. Lo que pasa en la economía pasa en la política. Claro. El presidente dice un día A, otro día B. Y el tercer problema es ¿para qué? ¿Vamos a discutir un proyecto de país o vamos a salvar a esta dirigencia que ya la gente pide a gritos que cambie el rumbo? Claro, entonces, la única certeza que tengo es una oposición seria, responsable, que no va a empujar este gobierno al caos. Le quiero pedir a Débora y a Mónica Gutiérrez que participen de esta entrevista. Débora, a quien quieras hacer una pregunta. Sí, claro. A ver. Bueno, a Facundo le repregunto y se la invierto respecto de la posibilidad de acordar. Está claro lo que pasa a partir del 15 de noviembre, con quién se negocia, para qué. Ahora, si efectivamente en el 2023 el cambio de rumbo hace que les toque hoy a los que están en la oposición ser gobierno, frente a la profundidad de los problemas que describiste tiene la Argentina, ¿crees que indefectiblemente hay que acordar con el peronismo, el kirchnerismo o lo que quede de él en un eventual futuro gobierno, si a ustedes les llegara esa posibilidad? Buen punto, Débora. El modelo que no queremos, con el que no se puede negociar y sentarse en la mesa, es el modelo de Formosa, de Infram, el modelo de Santa Cruz. Vamos a poner, ya hablamos de Formosa, vamos a hablar de Santa Cruz, una provincia rica en recursos naturales, con una costa marítima increíble, atracciones turísticas internacionales como el glaciar. Está quebrada en la salud antes de la pandemia, la educación quebrada antes de la pandemia. El gobierno asfixia al sector privado. El poco sector privado que hay tiene que estar relacionado con el gobierno. Persigue a la oposición, persigue a la prensa y coopta a la justicia. Ese es el modelo con el que no se puede negociar. Formosa, Santa Cruz. Claro. Para mí hay más posibilidades de ir a Santa Cruz o a Venezuela con el modelo kirchnerista que ir a Santa Cruz o a Formosa que ir a Venezuela. Con el 70% o el 75% del resto del sector se tiene que acordar, porque la verdad que... Y nosotros cuando dimos esta paso, fuimos a la interna, planteamos que la oposición tiene que ser heterogénea, tiene que ampliarse, y nos fue bien de esta manera. Le ganamos al kirchnerismo porque ampliamos, porque buscamos el voto defraudado con Cambiemos, el que no votó nunca Cambiemos. Así que yo creo que hay que hacer un acuerdo con lo que quieren una Argentina abierta al mundo, con instituciones fuertes, independientes, que genere más valor agregado, que haya gente educada, que tengamos un país con mayor salud. Pero no vamos a poder negociar con este modelo de Formosa, de Santa Cruz que quiere el kirchnerismo. Pero un 70% de la sociedad o más
estaría de acuerdo en un modelo de progreso de la Argentina mirando al siglo XXI. Me parece que ya esto es lo que va a pasar. Y yo creo que, ahí te doy una opinión más personal, y en lo que voy a trabajar, es que tenemos que empezar a convocar desde la coalición Juntos, desde el centro. Yo creo que los extremos ya no dan más. Vivimos hace una década y media entre extremos y así estamos. Ahora, una pregunta, ahora le doy a Mónica, pero escuché esa opinión que dijiste. ¿Puedo decir que hay dos extremos? ¿Uno de los extremos es Juntos por el Cambio? ¿Hay alguien de extremo de Juntos por el Cambio o te estás refiriendo a una divergencia? Muy buen punto, porque... De extremo del otro lado no tengo duda, digamos, del oficialismo hay una cantidad de nombres, de posiciones y agrupaciones que son realmente, juegan bilar al límite del reglamento de la democracia. Del otro, muy bien, gracias por permitirme aclarar este punto. Está el kirchnerismo, que claramente no queremos y yo creo que es imposible negociar porque ellos ya... La gente no cambia. Una cosa que sé desde la conducta humana es que la gente no cambia. Los kirchneristas no van a cambiar. Entonces, del otro sector lo que hay es anti. Hay mucha gente que es solamente anti. Yo creo que después de la experiencia de Cambiemos de 2015 al 19... todavía no se ha hecho el duelo, hay mucha gente que no está enamorada de Cambiemos y que construir solamente con anti-kirchnerismo no va a llevar a la Argentina al progreso, porque ya se le ganó al kirchnerismo siendo anti y volvieron. Creo que el desafío es ganarles y cambiar el país. Creo que el desafío no es solo ganarse, porque ya se le ganó. Claro. No es ganar solamente el kirchnerismo, ya se le ganó y volvieron. Creo que es ganarle y hacer un trazado a la modernidad de la Argentina. Claro. Entonces, me parece que de este lado, del lado nuestro, hay muchos solamente anti. Y con eso creo que nos vamos a enamorar a una gran parte de la sociedad. Mónica Gutiérrez. No, estaba pensando mientras los escuchaba hablar de esto que hasta el 23 faltan 2 años en una situación del país muy especial. No sabemos qué va a pasar el 15. Lo que uno sabe es que en este momento Cristina no está hablando con nadie. Todos esperan una reacción para el día 15. Tampoco nadie sabe qué tiene en la cabeza ni qué tiene en la cabeza el presidente de la Nación. Este es el escenario con el que nos vamos a enfrentar al 15. Y allí la oposición va a tener que jugar algún tipo de rol si la cosa sale de madre, si el poder no logra reordenarse de una manera más o menos lógica para transitar los próximos 2 años. Entonces la pregunta a Facundo que yo le haría es, ¿quién sería garante de un eventual acuerdo? Porque él está hablando de correr al kirchnerismo. ¿Se podría acordar con quién que no fuera el Instituto Patria, Cristina Fernández de Kirchner, o el sector que se expresa como más poderoso dentro del Frente de Todos, más allá de la catástrofe electoral que tienen en puerta? Bueno, es un problema, Mónica, del gobierno, no es de la oposición. El gobierno tiene que decidirse quién lidera, quién tiene el poder, el presidente o la vicepresidenta. Entonces, la oposición va a estar dispuesta a colaborar a la gobernabilidad, pero está siendo el gobierno se tiene que hacer cargo hasta el 23. Puntual por uno de los 5 referentes que tiene hoy el oficialismo, que es Sergio Massa. Perdón, no te escuché. Está siendo convocada la oposición a sentarse a un acuerdo, sobre todo para acompañar un eventual arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Están siendo convocados puntualmente y si no se sientan van a ser también señalados por ese sector. Hasta ahora, Mónica, lo que yo sé son versiones periodísticas, pero formalmente el presidente no convocó a la oposición. Yo vi, como vos mencionás, vi trascendidos periodísticos, pero no vi una convocatoria formal. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar hasta el 23, pero acatando el cambio de rumbo que le pide la sociedad. Y el presidente debería convocar a un diálogo. Y en ese caso la oposición, yo no tengo dudas, que va a ver si hay condiciones elementales para dialogar sobre el futuro del país, ¿no? Para salvar a una dirigencia política que está desprestigiada. Por eso preguntaba quién sería físicamente el garante, porque ¿cuáles serían las condiciones de confianza o de garantía para acordar algo que efectivamente se va a cumplir después? Buena pregunta. Yo no puedo hablar en nombre de la oposición, porque soy un candidato recién ahora, pero te voy a decir qué pienso yo. Lo que dije recién, el gobierno no genera confianza, es difícil negociar o pactar a alguien con alguien que no genera confianza. El gobierno no tiene claro para qué, vamos a sentarnos en la misma mesa, ¿para qué? ¿Para el modelo Formosa, para el modelo Santa Cruz o para el modelo que realmente necesitamos los argentinos de desarrollo? Y el tercer punto, el presidente tiene que decir, acá lidero yo, porque el problema del presidente para mí es de liderazgo. ¿Qué es un líder? El liderazgo implica tener una visión, ir hacia esa visión, casi un propósito vital, quemando las naves y sacando de la inercia a la gente, que lo rodea. Y yo no veo al presidente un líder
que tiene que manejar un país en la situación que estamos ahora. Aporto un datito informativo porque es muy genuina la preocupación que tiene Mónica y lo que plantea Facundo, y ahora quiero hablar de otros temas de la economía con Claudio Suchovicki. La información que ya está absolutamente confirmada en gobierno es que la reunión que ustedes habrán visto que hubo del presidente Fernández con dirigentes de la CGT, con dirigentes de algunos movimientos sociales, no de todos, por ejemplo el movimiento Evita sí, la decisión que han tomado, y por eso van a hacer un acto, aunque les parezca mentira, todo indica que van a sufrir una derrota importante, y a los 3 días van a hacer un acto de apoyo a Alberto, y en realidad no es hacia la sociedad, es un mensaje a Cristina y es un mensaje a la cámpora. Allí están trabajando. Seguramente la responsabilidad de quién es el interlocutor del oficialismo la tiene el oficialismo. Es el propio gobierno el que tiene que procesar sus peleas internas, decidir luego de ver el resultado electoral quiénes salen potenciados, quiénes salen debilitados, y a partir de ahí sintetizar un nuevo liderazgo que, bueno, veremos de quién se trata. No es responsabilidad de la oposición, pero ya se están generando los primeros movimientos para ver qué pasa después de las elecciones. Ahora, hablamos solamente del dólar, del billete, de la confianza. ¿Qué pasa en el resto de la economía, Claudio? Vos no sos solamente alguien que ve las finanzas, ves toda la economía, por supuesto, para poder ver las finanzas. ¿Qué te parece que son los temas fundamentales? Y si es posible solucionar algunos sin un plan claro, sin un ministro con poder, sin un acuerdo con la oposición. A ver, te doy vuelta, acepto la pregunta y te le doy vuelta un segundo. Sí. ¿Qué haría? Hay más o menos en blanco, declarados en blancos, plata bien habida, que paga el doble de impuestos que teniéndola acá, afuera, cerca de 268.000 millones de dólares. 268. 7 veces o 8 veces las reservas del Banco Central. Con el 10% de ese dinero te compras todas las empresas argentinas juntas, todas. ¿Y en dónde todas. están esos? ¿Dónde están esos? En, ¿Algo en las cajas fuertes aquí o invertido afuera? Hay 50.000, según la Reserva Federal, hay en Argentina, porque están numerados físicos, y el resto están en bancos, en propiedades o lo que fuera. ¿Qué número el impresionante? argentino no confía en Argentina. Exacto, claro. Segundo punto. ¿Qué va a hacer que una persona, déjame un poco darle una vuelta y decir, ¿qué va a hacer que una persona venda $10.000 para invertir en Argentina? Sí. Si no hay inversión en Argentina, Argentina no sale. ¿Qué significa? El otro día me tocó, yo no conocía, al puerto de San Lorenzo. Yo lo vi, no me lo mostraron. Impresionante. 13 horas de cola para descargar un camión porque hay una sola ruta de ripio por donde descargan el 60% de las exportaciones argentinas. Y fui en temporada baja de exportaciones. Y no había una medida de fuerza de los trabajadores, que a veces pasen 4 días y hay cola de kilómetros de camiones. Eso, sin infraestructura, por más que produzcas un montón, no podés vender. Puedes producir un montón de gas, claro, pero si no están la infraestructura, los caños para transportarla, no hay. No sé, andá por ruta Rosario a Córdoba, agarrá la ruta 8 que me tocó, y vas por la ruta 8 y tardás 1 hora más que lo que tardabas antes por el estado de esas rutas. Si no hay inversión, Argentina no crece. Entonces, ¿qué va a hacer que alguien invierta? Entonces vos me decís, che, un acuerdo político. Contesto lo que... ¿Entre quién? ¿Les crees? Yo lo vi y yo perdí. Alguien que firmó una ley que firmaron de intangibilidad de los depósitos. Firmaron la ley, se pusieron todos de acuerdo, claro, y a los 10 días te tocaron todos los depósitos. Entonces, en ese proceso es mucho más profundo. El otro día escuchaba a Laura Di Marco y me gustó mucho una reflexión que pasó en Brasil, ya pasó en Brasil, pasó en Portugal, que es un acuerdo en el Congreso, donde vos digas, no es un acuerdo entre políticos de baja credibilidad. O funcionarios que no se sabe si son reemplazados. En Brasil, cuando se fue, era... No se puede, ya no se puede por constitución subir el gasto público. No puedes tomar más gente, o sea, no tenés que echar, claro, sino que se vayan jubilando, pero no puedes aumentar el gasto. Las reformas, claro, se hacen con el consenso constitucional de que no pueden ser reformadas a los 3 días, porque es mucho más profundo. La credibilidad no se logra por decreto, claro, o no se logra, ya te quemaste con... Hay que construirla. Entonces, desde ese punto de vista, Argentina es un regalo, es baratísimo para salir adelante. Y hay plata, no la tiene el Banco Central, pero los argentinos se dolarizaron hace tiempo. Siempre digo lo mismo, si yo te digo va a llover el 15, ¿cuándo te compras el paraguas? ¿El 17 o antes? No, antes. Y bueno, entonces la gente ya se cubrió. Entonces por eso hay esos dólares. ¿Qué estás esperando? Que la Argentina sea potable, y para eso... El foco principal no es el valor del dólar, no es el acuerdo con el fondo, porque es el stock de deuda, el tema es la plata nueva.
con el fondo te pago en 10 años, 5 años, 3 años, pero no es lo que te va a movilizar. El tema es si tenés negocios o no tenés negocios, y para eso lo central es la inversión. Y para que haya inversión tiene que haber reglas que duren por mucho tiempo y tienen que ser constitucionales. Yo ya no confío, yo en lo personal, en dos tipos que se dan la mano, porque, viste, con todos los reportajes que hiciste acá en la vida, ¿viste alguna vez un político que cambie de opinión? Impresionante. Entonces, ¿qué? ¿Vas a poner tu plata? ¿Le vas a creer porque dos se dan la mano? No alcanza. Interesantísimo. Déjeme que le cuente, hay un tema muy delicado en el que le quiero dar mi opinión, por supuesto, que tiene que ver con este documental. Es un documental de 4 capítulos, que es estremecedor, lo recomiendo. Se llama así, Las víctimas de Milagro Sala. Es la voz de los que no tienen voz, o de los que se quedaron sin voz, mudos por pánico a la violencia y al castigo feroz de Milagro Sala. Mire, las imágenes a cargo del director de cine Pablo